compañero Pablo Toca Rodríguez hemos realizado este trabajo juntos en la asignatura de entrenamiento deportivo 1 y el título de nuestro trabajo es la fuerza explosiva en el esquí alpino. Dentro del trabajo lo hemos estructurado en 4 partes. Punto número 1, introducción y justificación del trabajo. Pablo y yo hemos escogido este deporte porque lo llevamos practicando desde hace bastante tiempo, en torno a unos 10 años. A la hora de la elaboración o de realizar este trabajo nos hemos encontrado con 2 problemas o 2 peculiaridades bastante complejas. La primera ha sido que nos ha resultado bastante difícil recabar información sobre este deporte, puesto que hay muy pocos artículos que hablen de ello. Los primeros artículos que surgieron hablando sobre este deporte se realizaron en torno en el año 70-80 y la verdad que hasta hoy en día no se ha profundizado tanto en este deporte. El segundo problema que nos hemos encontrado es que este deporte no se puede practicar durante todo el año, sino que hay muy pocos meses en los que se nieva, sobre todo aquí en España. ¿Qué pasa? Hay 2 opciones. La primera es irte a otro lugar donde puedas seguir esquiando, donde haya nieve, y la segunda opción es que puedas trabajar o realices entrenamientos de fuerza y de resistencia en tierra. La práctica del esquí requiere que nuestro cuerpo realice una serie de gestos no naturales que, unido al enorme trabajo de piernas necesario a los constantes movimientos de cadera y a la función equilibradora de los brazos, pues terminan por convertirlo en un deporte de una enorme exigencia física y, bueno, no solo física, sino también mental, que requiere, por tanto, de un alto grado de entrenamiento. Cabe decir que el esquí es un deporte principalmente anaeróbico, aunque no hay que olvidar la parte aeróbica, en el que la capacidad de resistencia general se centra en las piernas. No en vano, el músculo más utilizado por el esquiador es el cuádriceps. En base a esto, la zona principal que deberemos tener en cuenta son las extremidades inferiores, aunque no porque son las que absorben las irregularidades del terreno, realizan los viajes en ocasiones bruscos, los virajes en ocasiones bruscos, están constantemente en flexión, en extensión, pero no debemos olvidar tampoco los miembros superiores. En el esquí es fundamental salvaguardar correctamente el equilibrio, sobre todo dinámico, por lo que habrá que desarrollar la resistencia y agilidad de los músculos abdominales y también de los músculos dorsales, que son los encargados principalmente de estas cualidades. Por otra parte, un uso correcto de los brazos puede suponer, como ya hemos dicho, pues para el esquiador un importante ahorro de energía de los miembros inferiores, ya que también le van a permitir apoyarse en ellos para un correcto equilibrio y para una correcta coordinación. Las cualidades básicamente con las que debe contar un buen esquiador alpino son una aceptable resistencia de base, fuerza explosiva y elástica en las piernas y elástico-explosiva, y agilidad y sensibilidad tanto para eslalonistas como para velocistas. Los requerimientos físicos específicos del esquiador tanto de base como de competición, incluyen, además de la resistencia muscular, la fuerza, la potencia, la condición aeróbica y anaeróbica, como hemos comentado, y al igual que en otros deportes, la necesidad de una contracción concéntrica y excéntrica del cuádriceps sin periodo de descanso, para unos esfuerzos que generalmente oscilan entre 40 segundos en el slalom y 115 segundos en descenso. El slalom cabe decir que es la prueba más corta y el descenso cabe decir que es la prueba más larga. Si comparamos la duración de estos esfuerzos con los de las carreras a pie, se puede decir que fisiológicamente hablando, esta modalidad es una disciplina altamente anaerobia en la generación de energía para un alto rendimiento muscular. Por tanto, podremos decir que las exigencias del esquí alpino de competición o de base se pueden resumir en física, técnica, psíquica y táctica y cognitiva. El progreso en el entrenamiento pues, está basado fundamentalmente en 2 factores que al mismo tiempo son diferentes y al mismo tiempo están relacionados. Por un lado, pues tenemos el factor del dominio técnico y por otro, el factor de la preparación física. Las respuestas fisiológicas al entrenamiento y a la competición en esquí alpino indican intensidades moderadamente altas, con respuestas anaeróbicas, como ya hemos dicho, elevadas, con concentraciones de lactato en sangre por encima de las 12 milimoles por litro en cada bajada o prueba de fuerza. Varios estudios realizados con esquiadores de nivel nacional e internacional, citando a Gómez y Cole 2002 y a Busco 1997,
sugieren que la capacidad de resistencia a la velocidad es la más importante para la práctica del esquí y que la potencia anaeróbica se muestra como la capacidad predictora del rendimiento en este deporte. Durante el esquí alpino, el comportamiento de la musculatura extensora de las piernas sigue un ciclo de estiramiento o acortamiento, como ya hemos dicho. El esquí alpino posee un considerable valor aeróbico, que comenté que no se podía olvidar, aunque predomina el anaeróbico, el cual ya hemos dicho que no podemos prescindir de él, y deberemos planificar el esfuerzo y el entrenamiento de dicho umbral. Aunque también sabemos que con el entrenamiento anaeróbico se mejora la capacidad aeróbica y que una adecuada base aeróbica facilitará la habilidad para lograr más potencia anaeróbica. Con respecto a la fuerza, pues comenzaremos diciendo que el entrenamiento de la fuerza máxima dinámica juega un papel muy importante en el entrenamiento de la capacidad de la resistencia a la velocidad, pero que estudios demuestran que no representa una capacidad esencial para el esquiador alpino. Las manifestaciones de fuerza elástico-explosiva, sin embargo, son muy importantes para la ejecución de cada curva del trazado, ciclo acortamiento-estiramiento, y la capacidad de resistencia a esta fuerza elástico-explosiva será importante en el rendimiento final del esquiador. Para el entrenamiento de la capacidad de resistencia a la velocidad, es importante que el entrenamiento de fuerza encuentre un equilibrio entre la fuerza dinámica máxima y la fuerza explosiva, sobre todo la fuerza explosiva agonista y antagonista de la musculatura, para así llevar a cabo una prevención también de lesiones. Desde el punto de vista de la velocidad, en el esquí alpino es importante la velocidad de ejecución de movimiento y el tiempo o velocidad de reacción, que traducida a la técnica del esquí quiere decir velocidad en la fase de cambio de la curva y rapidez de movimiento entre las puertas. Por otro lado, el esquí alpino es clasificado un deporte de habilidad y destreza. Por consiguiente, para conseguir esquiar bien, se debe dominar el cuerpo en cada fase de ejecución de cualquiera de los movimientos. Algunos autores han llegado a afirmar y coinciden en que dentro del esquí alpino las capacidades coordinativas resultan incluso más relevantes que las capacidades condicionales de cara al rendimiento. Las capacidades coordinativas podemos dividirlas en dos grupos, como ya sabemos. Por un lado tenemos las capacidades coordinativas de base, donde podremos encontrar la capacidad de aprendizaje motor y la capacidad de control de movimiento, y por otro lado tenemos las capacidades coordinativas más específicas, donde destaca la capacidad de diferenciación segmentaria e independencia, la capacidad de equilibrio dinámico, la capacidad de ritmo, de orientación temporoespacial y la capacidad de combinación. Dada la exigencia y la importancia de los aspectos técnicos, físicos, tácticos, psicológicos y cognitivos en el entrenamiento del esquí alpino, y el hecho de que este deporte se practica sobre un medio natural como es la nieve y en una determinada época del año, no se puede hablar en este deporte, en el esquí alpino, de un entrenamiento especial de cada uno de estos aspectos, y sí de un entrenamiento integrado de los mismos, tanto en nieve como en seco. Así, pues existe un trabajo técnico en seco y existirá un trabajo técnico en nieve, integrado con el trabajo físico, psicológico, etc.